Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 829. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el porvenir político ciudadano del señor vicepresidente de la República? No es una parte de nuestro empeño periodístico reportar calamidades o de alguna manera graficar una situación naturalmente muy complicada que este momento busca asimilar en la vida, en su propia vida, el ciudadano Jorge Glas, segundo mandatario del país. Según mi invitado, ciertamente de excepción por todos los contenidos que escribe, por las preocupaciones y por la forma como nos hace resucitar a la realidad el grupo Los Pelagatos, una revista virtual que nos mantiene súper informados con una interpretación relevante, atenta, fantástica de las cosas que lamentablemente están atravesando en la vida nacional a una velocidad vertiginosa. De no haber habido estos esfuerzos de medios de comunicación, unos que fueron destruidos por fuerza de las circunstancias, por errores administrativos, o simplemente porque este gobierno construyó una máquina para destruir medios de comunicación con una ley inconsulta, con un ataque terrible a la forma como los medios pueden vivir, que es a través de la publicidad, por la marginación de que fuimos objeto muchísimos medios de comunicación, que no nos sumamos al coro, que hoy busca ser medio disimulado de a poco. La memoria social, yo diría de ciudadanos ilustrados, incluso los perdonarán con el tiempo. Pero los medios de comunicación que nos mantuvimos firmes, unos cayeron en el camino, otros optaron por silenciarse o lo silenciaron a fuerza de circunstancias fundamentalmente económicas. Dios nuestro Señor nos ha protegido, somos creyentes y me perdonarán que aluda al Ser Supremo, del que recibimos permanentes bendiciones para mantener esto que no es lo que dicen los pelagatos de Jorge Glas, que es un cadáver político, este medio de comunicación. A Dios gracias está todavía vital y con un gran porvenir. Y ahora JG no es Juan Gabriel. Y ahora JG, seguramente, el vicepresidente saldrá a decir que José Conceizao dos Santos tiene que probar lo que dice en la charla con el excontralor. Ya lo dijo, ya salió a decirlo el señor vicepresidente. No ha dicho que es un vil montaje para atentar contra él. Digno representante de los gobiernos progresistas tan atacados por las fuerzas retrógradas del continente. Esto es lo que escribe mi invitado José Hernández. Pero el hecho cierto es que le vino la noche encima y ahora su nombre, Jorge Glas, dicho clara y contundentemente, hace parte de la lista de Odebrecht.
Esta grabación constituye una bomba atómica para el correísmo. ¿Por qué Jorge Glass ahora ya no podrá patear el balón hacia los traidores de la revolución como lo hizo en la refinería de Esmeraldas? Ni contra su tío que inexplicablemente recibió, por lo que se sabe, apenas se sabe, $18,5 millones por tener un pariente en la administración Correa, pariente que siempre negó ser él. Esta vez Jorge Glass hace parte, dice la columna, hace parte de los sindicados por aquellos mismos que les repartieron dinero, mucho dinero, según el ejecutivo de Odebrecht. Dinero, mucho dinero, insiste. Esta grabación y las investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana, que según fuentes del régimen están por traducirse en hechos, cambia la ecuación política dentro de Alianza País. Lenín Moreno siempre podrá decir a los militantes que él no movió dedo alguno contra Glass y podrá probarlo. De hecho, esta grabación, la primera evidencia de magnitud contra Glass relacionada con Odebrecht, la publica o la publicó Diario O Globo. Póngale, mi querido amigo y caballero, póngale, por favor. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para... Los contratistas no. Ah, Ustedes otra vez han dado, sí, pero cuando lo estaban ustedes Sí. pagando. sí. Ahorita, ¿dónde vas a dar? ¿Para qué campaña vas a dar? Y Ah. más aún ustedes que están contando problema internacional. Não, Jorge Glass me havia pedido plata para todos os contratos, não? O sea, queria todos os contratos, queria pedir, sim. ¿Y quién habla contigo de eso? Ele não tem aquele parente dele aí, tem um tio, não sei quem. Así por el ¿Cómo? Rivera. Como se chama ele? Rivera. Tem outro nome, Ricardo Rivera, não? Ricardo Rivera. Ese es el nombre todo. Ya no solo las empresas chinas, andan por todas partes. Sim. No en el caso ecuatoriano y para estas épocas, no es tan vulgar decir que, por ejemplo, a Poli le hacía el pendejo este negociador de Odebrecht. ¿Se da cuenta Poli de que le está, si no grabando, le está por lo menos registrando? Porque el teatro que hace el brasileño es de quinta categoría, pues no, se le nota clarito que le está forzando a que le confiese cosas que él quería llevar, como decía yo antes, a consideración de los dueños de los capitales, digamos, de la firma Odebrecht. Y esto naturalmente también le ha servido a Oglobe, pero para interés casi diríamos del Brasil, que también anda en plan de investigación de este mismo tema. ¿Imaginarían que esto le puede servir al Ecuador también? No sé. Pero bueno, cumplía con su obligación este famoso gerente de ventas de Odebrecht. Buena temporada, doctor Hernández, este caballero, de lo que ustedes han indagado. Buena temporada fue el representante de los negocios de Odebrecht en Ecuador. ¿El nombre completo de este caballero era? José, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo. Buenos días también a Gustavo. Gustavo, bienvenido. Muchas Y a gracias. sus oyentes, gracias por la invitación. Bueno, lo que tenemos ahí efectivamente, Sí, que el compadre también. lo que tenemos ahí efectivamente, como usted dice, Gonzalo, es el mecanismo específico bajo el cual manejaba a Odebrecht todas las coimas.
los anteriores panelistas ya lo dijeron, este es el sistema mafioso que hace que efectivamente ellos registraban. Y creo que esto es importante para entender un poco, quizá, dando el beneficio de la duda, lo que está haciendo la Fiscalía acá. Una cosa es tener esta grabación, que seguramente el que la registró y Odebrecht la entregan y la entregaron a la Fiscalía en el Brasil, pero la tuvieron que sustentar. Luego se entiende que en el Brasil están las pruebas, cheques, las transferencias, los números, las cuentas, los destinos, los bancos, las maneras como entregaron este dinero. Está en la Fiscalía de Brasil. Por supuesto, eso es lo que el Brasil, ese es el acuerdo. Es decir, que el acuerdo es no solamente ir a entregar esta grabación, Claro. sino que quien la entrega tiene que sustentarla, obviamente, pues si no podría ser cualquier grabación. Ahora, ¿Y de dónde consiguió Globo esa grabación? Yo creo que del propio... se entiende que esto son filtraciones de la Fiscalía de la en el misma. Brasil, Ajá. y porque estas piezas ya están siendo, una Y vez han que terminado su... una vez que fueron su procesadas, evidentemente se pueden procesamiento, evacuar. sí. Y es el principio mismo de cualquier investigación penal, en el momento en que ya están sustentadas. Por eso Jorge Glass cree tener una gran estrategia negando, pensando, y hasta ahora le había resultado, que él puede decir que a su tío le regalaron 13 millones de dólares, seguramente porque les cayó bien a los brasileños, o por cualquier otro motivo, pero él puede seguir negando, y hasta ayer está negando esta evidencia. Lo que tal vez él no mide o piensa que no va a salir es todo el sustento que Las tiene pruebas. esta pieza, por supuesto, estas pruebas que deben tener en la Fiscalía brasileña, Claro. y que obviamente deben estar ¿Y qué también. puede tener o qué puede haber Y que- entregado Odebrecht a la Fiscalía brasileña de Eso pruebas? no sé, pero lo de siempre, Gonzalo, lo de siempre. Aquí no hay que hacer, este no es un caso excepcional, lo de siempre. Es decir, alguien que entrega un favor, o sea, que da una coima a cambio de favores, evidentemente que lo que tiene es que sustentar cómo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Ya se sabe cómo Odebrecht compró bancos, cómo hizo transacciones, ya se sabe ese mecanismo. Lo que Odebrecht, y como buena mafia que era, debió haber hecho es tener todas las pruebas de todas estas evidencias, tener las pruebas. Y eso es lo que la gente, que tal vez sí lo entendió Carlos Poli, ¿no? Y lo entendió a tiempo, por eso se fue. Él no negó. Fíjense que Carlos Poli, Claro. ni siquiera su abogado dice, bueno, sí, lo que oímos ayer, tal vez ahí no se habla de montos, no se dice números de cuentas, lo que dijo ayer el abogado, bien curioso, pero no niega. Y Carlos Poli no ha negado. Carlos Poli ha actuado Claro. perfectamente como el corrupto perfecto que dice, me pescaron, y si Y me me voy. pescaron, yo me voy. O sea, Yo me voy. y se fue. Sí. Y se fue, y el señor estará haciendo algún tipo de acuerdo con este gobierno o con el americano para poder Vos que eres mi procurador, dirásles cualquier tontera a los Sí, periodistas. no, pero cualquier tontera es efectivamente que él sabe que lo pescaron. Carlos Poli sabe exactamente que lo pescaron, y él se marchó. Entonces, la estrategia de Poli a la final, digamos, va a resultar más inteligente en el sentido de sus intereses, no del país, porque haberlo oído ayer en esa grabación realmente da escalofrío de que el Contralor de la República pueda estar hablando de la forma desembosada, tranquila, con que lo hace con su corruptor. Es una forma que da susto, como el Contralor Con de malas la República. palabras y todo, ¿no? Eso es lo de Una menos. chabacanería. Eso es lo de menos. Las formas, yo no me refiero a eso tanto, me refiero, Gonzalo, a que en forma absolutamente paladina, este señor habla, y no es que le dice, cuando el otro le dice, a ti te pagamos
¿Cómo fue que? Claro, el otro quiere hacer Sí, que le sí. precise. Lo Precisamente, de los portafolios. precisamente él lo que quiere es hacer que le precise, porque él está buscando la información que ya le están pidiendo la Fiscalía en Brasil, en ese momento. En ese momento, por supuesto que por eso es que le hace la... ¿Y a dónde fue que te mandamos? ¿Y en qué banco? ¿Y en qué país fue que te hicimos? O sea, él está tratando de hacer que Sí, le ahorre sí, trabajo, sino que le diga más precisamente. Claro, Fue a claro. tu hijo. O sea, él le está... ¿Cómo y es él- que se llama tu hijo? y el otro no lo niega. El otro no lo niega. Entonces, esto se da escalofrío. Sí. Pero, Gonzalo, lo que sí se tiene que tener en cuenta es que el señor Glass, la estrategia que ha adoptado de negar, creyendo primero que esto dependía de la Fiscalía del Ecuador, donde tenían control, ¿no? Entonces esto se iba a tapar, olvidando que este caso depende de Brasil y depende de la justicia americana, donde también están las pruebas. Entonces, por eso es que ellos se equivocan del medio a la mitad, incluido Rafael Correa, incluido Glass, se equivocan, porque ellos creyeron que ellos tenían el control de la Fiscalía y la Contraloría aquí. Eso jamás iba a saber. Pero lo que olvidaron, y desgraciadamente para ellos y afortunadamente para el país, este caso no se juega en la Fiscalía ecuatoriana. La Fiscalía ecuatoriana tiene el fuego atrás, porque si la Fiscalía ecuatoriana, y ya hay preguntas para la Fiscalía ecuatoriana de por qué no dijo lo que ya está saliendo en Brasil, entonces lo ¿Qué que sí intención? sabemos es que la Fiscalía ecuatoriana, Gonzalo, si no dice lo que tiene, si no dice lo que tiene, eso va a salir en el Brasil y tarde o temprano vamos a saber que la Fiscalía del Brasil le va a decir, pero señor fiscal Vaca Mancheno, a usted le entregamos y nos vamos a enterar. Esto Glass se equivoca del medio a la mitad porque piensa que negando las evidencias, incluso las evidencias políticas para el juicio político que nunca tuvo lugar acá, él piensa que esto se está jugando acá y lamentablemente para él y afortunadamente para el país, esto se está jugando afuera. La lógica ciudadana, especialmente en la sierra, y es una región, compadre León Roldós, en la que usted ha vivido por largos trechos, suele decir, negar es padre y madre. Es decir, niega, y bueno, pues esa es la explicación. Esto puede estar ocurriendo con ese sentido criollo, sentido común, o como quieras llamarle, va a actuar para disimular un poco el señor vicepresidente de la República. Y de una vez le pregunto lo que queremos averiguar en esta segunda parte de nuestro programa. Ex vicepresidente, ¿qué va a pasar con el vicepresidente de la República? Dicen los pelagatos que Glass es un cadáver político. ¿Cuál es el futuro que tiene Jorge Glass según su miramiento? Tenga la bondad, muy buenos días. León Roldós Aguilera en Cadena Democracia. Estoy conduciendo mi vehículo. Mi saludo a quienes están en el panel en Quito, a usted y a quienes nos están escuchando en Radio Democracia. Mire, días atrás el fiscal usó una frase de que el país quizás estaba esperando demasiado de la investigación de Odebrecht y quizás después iba a calificar que todo era una comedia rosa. Yo creo que se adelantó a lo que podría pasar si es que no hay una fuerte presión ciudadana para saber la verdad, para que no haya impunidad en el Ecuador. Yo creo que la comedia rosa fue lo que contrató el gobierno de Correa cuando se vinculó con un estudio de Sao Paulo, creo que para armar la comedia rosa. Ahí los ecuatorianos tenemos que estar bien claros. Primero, Glass y el tío Rivera siempre fueron un combo porque el tío Rivera fue una especie de padre para Glass. Desde el año 2000 hasta el año 2006,
cuando ya estaba designado para el Fondo de Solidaridad, que en el mes de diciembre se posicionó Correa en enero del 2007, Glass fue el ejecutivo, representante legal de las empresas del señor Rivera. Y fue el segundo socio, porque como tiene que haber dos socios, Rivera lo puso como el segundo socio en su compañía. O sea, siempre fueron un combo. Un combo fueron cuando pasó Glass a la función pública y lo llevó a Rivera, cuando lo mandó a China. Es decir, el combo ha sido identificado en todo momento. Yo quiero hacer una aclaración que es importante. Fue el brasilero que dice que el recaudador de Glass era el tío Rivera. Lo dice Poli, porque el brasilero con habilidad lo que dice es, me ha pedido dinero Glass para todos los contratos y más, con un tío, no me acuerdo. Y entonces Poli dice con Rivera, el que mete el apellido de Rivera es Poli, Rivera. Y entonces el brasilero dice, pero él dice que tengo que dar porque los chinos dan más. Y Poli le contesta, así es, los chinos y los otros o algo parecido dice, y lo demás. Es decir, o sea, Poli es el que cuenta la historia. Es decir, todo el Ecuador sabía que Rivera se presentaba como el recaudador de Glass. Y el único que no lo sabía era Glass. ¿De qué estamos hablando, pues? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué caretuco, pues? ¿Qué caretuco? Como también caretuco es Correa, cuando dice, oiga, no me pueden auditar la deuda, porque ya la auditoría se hizo hasta el año 2015. Es decir, Poli ya le dio certificado de buena conducta a la deuda ecuatoriana. ¿De qué estamos hablando? Yo quisiera pedirle, así públicamente, a Lenín, que por favor, el país espera mucho de él, y lo que no espera es que sea un caretuco más. De caretuco ya tenemos algunos en este momento en el Ecuador. ¿Cuál debe ser el futuro de Jorge Glass? Le preguntamos a Francisco Huerta Montalvo, no sé si advirtió la posición que tiene el abogado León Roldós. Pachito, con afecto de siempre, creo que nos cortó la llamada, se cortó la llamada. Bueno, el asunto es que lo que refería León Roldós fue presentado el día de ayer precisamente por O Globo, por la cadena Coavisa en el caso ecuatoriano, y hoy ratificado y aceptado por el mismísimo fiscal general de la República. Me acordo que tu sempre me indicava, se eu quero receber em efetivo, não quero em conta, justo para não ter problema. Nada de cuenta ni lugar, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, puta, corrieron a abrir cuentas en Panamá. E aí me acordo que você nunca queria que pagássemos em conta, não solo em... Claro, a veces tú decías, dame una cuenta fuera, puta, no eres un líder, a lo mejor no. Ajá. Tú a veces me decías, amigo. Sim, já havia lhe pedido algumas vezes, me dá uma conta fora. Podía haber algún día del problema. Pero tú me habías dado una cuenta de tu hijo, ¿no? Algo así. No, de mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes. Ok. Entonces ahí todos tienen cuentas por afuera. Creo que una vez hiciste un envío, ¿no? Sí. ¿Y a dónde? ¿A qué país fue? Mas eu creo que havíamos enviado para uma imobiliária, não? ¿Pero a dónde? Imobiliária Cosani, não sei. ¿A dónde? ¿A qué Não país? me acordo. Eso Você me ha dado la Esas instrucción. son compañías internacionales, no nada que ver con el Ecuador. Ajá, ok. Você me havia dado dois nomes uma vez, imobiliária Cosani ou outra Plastiquim, algo assim. Plastiquim. ¿Y ustedes de dónde mandaron eso? ¿De qué compañía? Não sei. Aí realmente não sei. Del mundo. Sim, de afuera, claro, não sei. Porque quando você me dijo, eu quero em efetivo... Y fue poquito. Los dos personajes, mil perdones por esta vulgaridad,
Pero se están haciendo los pendejos en el momento en que ocurrió esto, ¿no? El uno y el otro. El uno requiere de esa grabación para reportar que en efecto lo dijo Poli, lo sacó a Poli de una especie de ratificación. Él necesitaba seguramente para quedar bien con su empresa y para hacer llegar a la Fiscalía de la República de Brasil y hacer llegar también a O Globo y al resto de medios de comunicación. No sé qué le parezca a usted. Con todo y esto, ¿cuál es el futuro de Jorge Glass? Es la pregunta de este momento de la cadena Democracia. Doctor Huerta. Mucho gusto, Gonzalo. No escuché bien el contexto en que están tratando Sí, el tema. el contexto es qué es lo que, con todo lo que ha ocurrido y las revelaciones que se han hecho, las permanentes negativas de Jorge Glass. El abogado León Roldós, ex vicepresidente de la República, le dice que son caretucos y que no convendría que incluso el señor presidente actual se haga merecedor de ese calificativo. No se lo merece hasta este momento porque está procediendo de una manera extremadamente coherente, amplia, lógica, sindérica, o como quiera usted expresarlo. Entonces, el objetivo de este programa, de esta tertulia, es saber cuál puede ser el futuro de Jorge Glass. Él cree que negando, como decimos acá, negar es padre y madre, las cosas pueden volver a su andarivel anterior. La cosa es grave en Brasil y grave también en la Fiscalía de la República del Ecuador. No sé qué opine usted, Pancho. Sin duda, Gonzalo, y usted lo dijo con buen francés. No pueden seguir haciéndose los pendejos, y los incluyo a todos. Porque entonces nos vamos por simplemente reacción a la falta de acción a considerar pendejos a nosotros, al pueblo ecuatoriano, y eso no lo podemos permitir. Hace rato que sabemos, con muchos signos alrededor para tener esa manera de ver las cosas, que hay corrupción en Ecuador, pero no estaba admitida. Simplemente este era el gobierno más honrado del mundo. El eslogan fue manos limpias, mentes lúcidas y no sé qué les ardía. Pero bueno, eso ya pasó. Pero ahora que se está evidenciando la corrupción y aparecen los billetes en las casas de los funcionarios, digo lo mismo que en relación al tema del narcotráfico. No puede darse ese volumen de corrupción sin complicidades de alto nivel. No puede darse ese volumen de narcotráfico en el Ecuador sin complicidades de alto nivel. Y como miramos también por comparación, y lo de Venezuela es el mal ejemplo a no seguir, y allá están vinculados narcotráfico y corrupción, tenemos que evitar con toda la fuerza de que seamos capaces, fuerza moral, de evitar que eso le ocurra al Ecuador. Y le va a ocurrir si no seguimos haciendo los pendejos y no nos indignamos frente a esta telenovela macabra que está viviendo la República. Yo creo que el fiscal es un hombre libre y de buenas costumbres y tiene que proceder en consecuencia. ¿De qué manera puede proceder? Muy despacito. La canción de Fonsi no puede ser el nuevo himno. Está bien que tomen alguna consideración respecto de la correlación de fuerzas, no pueden armar un escándalo, que es lo que se va a producir en país. Los fanáticos no van a admitir que hay corrupción, seguirán diciendo que la combaten, pero seguirán encubriéndola. Y entonces toca ya decir, sí, aquí están las evidencias. Nadie roba con escritura pública, ya sabemos. Pero entonces se intenta corregir la corrupción no fomentando la impunidad. Y aquí lo que aparece es que se fomenta la impunidad. Y eso da carta de filibusterismo, patente de corso, para poder seguir ejerciendo la corrupción. Y eso sería un gravísimo daño a la República, que ya está cansada de tantos atropellos. Mi punto de vista es que
Si le queda un átomo de decencia, el señor Glass debería renunciar para dar paso a que la investigación se haga sin la presión de él como funcionario de alto nivel elegido por el pueblo. Al pueblo yo ya le advertí. Entre la primera y segunda vuelta, en una entrevista en un canal en Guayaquil, dije con todas las letras como me gusta hablar: estamos en riesgo de elegir un delincuente para vicepresidente de la República. Resultó que así ocurrió, pero ahora quieren una evidencia de qué tipo para tener certeza de que las cosas están de esa manera. Ya no les basta con el tío y no les basta con las declaraciones del Contralor, que era el gran solapador de toda esta corrupción. Hemos estado sin Contraloría y sin fiscalización del Congreso. Por eso ha ocurrido todo lo que ha ocurrido. Claro. Eso tiene que terminar ahora. Gracias, doctor Huerta. Un abrazo gigante de todos nosotros. Encantado, encantado. Gracias. Gustavo Isch, ¿y ahora? Buenos días, Gonzalo, José, buenos días. Un El saludo a la distinguido audiencia. politólogo que nos acompaña, y vamos a continuar analizando el futuro del vicepresidente de la República con José Hernández, también compañero periodista de lucida intervención en esta coyuntura histórica de nuestro país. Bueno, ¿y qué debe hacer este momento el señor presidente? No le queda mucho espacio a él como para decirle: hombre, lo mejor que debes hacer es renunciar. ¿O le queda? No le queda para él cancelarle, no prevé la constitución política del Estado aquello. No tiene él mayoría en la Asamblea Nacional para promover su destitución o algo por el estilo. Y además por la forma de ser del presidente actual, él como que no quisiera ser el que le tinga al final, sino que las circunstancias se den de tal manera, y ese tal manera, ¿cómo podría surgir para que Glass mejor escoja el camino de Villadiego y logre una salida más amigable, no sé, más honorable, más que eso, ¿no? Que no le vayan a privar de libertades y cosas así. Pues me pongo a pensar en una infinidad de problemas que puede ocurrirle al señor vicepresidente. O él se confiará de que incluso Correa dice: yo vuelvo, tengo que defender a mi amigo, y de estas pueden haber un pocotón de opciones. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que respondiendo así directamente al tema de esta entrevista, lo primero que habría que señalar es que, tal como están las circunstancias, el actual vicepresidente no tiene futuro. Luego de haber… ¿Es un cadáver político? ¿Un cadáver institucional? Sí, y por varias razones. Yo creo que no tiene futuro porque ha pasado durante todo este tiempo, desde mucho antes de ejercer nuevamente la vicepresidencia, ya en la campaña electoral y en la actualidad, negándolo todo, asumiendo que el control de las instituciones y la falta de independencia de las instituciones que debían haber supervigilado todos los procesos que finalmente derivaron en la crisis que hoy estamos analizando, podría sostenerlo, que la circunstancia política a partir del resultado de las elecciones podría sostenerlo. Y la realidad es que ello no ha ocurrido. Es una guerra avisada que está cobrando víctimas aquí en el Ecuador de una manera mucho más lenta que en otros estados, pero ya sabíamos que el tema no se iba a solucionar, ni se iba a difundir, ni se iba a aclarar necesariamente y estrictamente aquí en el Ecuador, porque era un tema que empezó fuera del Ecuador, que fue denunciado por medios de comunicación de otros países y que fueron replicados y fueron investigados también por periodistas de una manera muy acuciosa aquí dentro del Ecuador. De manera que cuando uno no controla todas las puertas de la información, muy difícilmente
puede no equivocarse cuando está asumiendo que negar todo es la posibilidad de salir avante en una prueba tan difícil. Me parece que adicionalmente la imagen de la corrupción a estas alturas en el país es la imagen de Jorge Glass. O dicho en otras palabras, Jorge Glass para muchos ecuatorianos representa la imagen de la corrupción luego de 10 años de ejercicio del poder del correísmo. Y eso es un tema gravísimo porque comunicacionalmente, políticamente, jurídicamente, incluso, no puede revertirse. ¿Ya le dejó así el expresidente Correa o tras la salida de Correa del país se agrava la situación de Glass? Se le ve más huerfanito. Siempre la salida de Correa debilitó todo el escenario, todo el entarimado que se había preparado durante 10 años para que las cosas que se hicieron ¿Y por a qué la vista se y fue paciencia de Correa? todo el Y mundo, otra justamente pregunta. a eso iba coincidentalmente, ¿no? Esa salida debilita no solamente al actual vicepresidente, sino a todos quienes en las actuales circunstancias lo siguen defendiendo, porque estamos en un nivel de corrupción tan grande que ya no es suficiente con afirmar que porque no se prueba la culpabilidad de alguien, ese alguien es inocente. El nivel de corrupción es tan alto que la percepción ciudadana ya ha señalado la culpabilidad de algunos funcionarios, de algunas figuras políticas, por los casos de corrupción que se les han investigado y que han sido denunciados. Y la salida del expresidente se produce precisamente muy poco tiempo antes de que el tema de Odebrecht venga a tomar las dimensiones que todos conocemos en este momento. No sé si sea una coincidencia, no sé si estemos hilando muy fino, pero a mí me parecería muy extraño que Correa haya sido también uno de los que no conocía nada, no conocía a nadie, no conocía qué pasaba en Odebrecht, no conocía lo que se le venía encima. No nos olvidemos que su asesor jurídico visitó un par de veces Brasil para recabar información, se dijo. Creo que Correa sabía exactamente lo que iba a pasar en términos de que la magnitud de las denuncias que estaban siendo investigadas y tramitadas en Brasil y las investigaciones que se estaban realizando dentro de Ecuador y en otros países por parte de la prensa independiente iban a terminar señalando responsabilidades muy serias. Por eso decía yo, no creo que el actual vicepresidente tenga políticamente hablando futuro alguno. Jurídicamente pueden pasar algunas cosas, pero en ese sentido… Sí, pero entonces el señor presidente Correa, expresidente Correa, José, presintió que algo grave podía contagiarle, por ponerlo en esos términos. Y el tema se ubicaba, ese contagio, ese foco, se ubicaba en el episodio de Toachi Pilatón, del $1.000.000 de Mosquera. Por ese lado, ustedes que han indagado tanto el desarrollo, digamos, de este escandaloso fraude, ¿dónde ubican el temor mayúsculo que tenía el ex presidente, que optó más bien por irse rápidamente? Pero Gustavo quiere concluir esta idea, este contexto. Si me permiten. Justo por lo que usted señalaba, Gonzalo, cuando preguntaba qué tendría que hacer el actual presidente de la República, me parece que es un tema clave. Yo creo que el presidente de la República actual está haciendo lo que corresponde hacer, porque de lo contrario caería más o menos, y por la presión política y por la presión de la opinión pública, en un esquema similar al que vino utilizando durante 10 años Correa, cuando solamente le bastaba una sabatina para señalar quién era culpable, quién debía ser acusado, cómo debía ser sancionado, qué debía pasar en la Asamblea, qué debía pasar órdenes. Así es. Creo que el presidente Moreno ha tomado distancias adecuadamente y los sucesos están obrando por sí solos y están dando los resultados a los que tarde o temprano todos sabíamos que se iban a llegar. José Hernández. Gracias, Gonzalo. A ver, el tema Odebrecht es un tema que tiene más de un año, Gonzalo. Entonces, aquí no… ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí no estamos pensando ya año y medio, para ser exacto. Es decir, año y medio. Entonces,
El presidente Correa sabía que el tema Odebrecht era un problema que lo estaba acercando. Él lo sabía porque el presidente dio muestras muchísimas veces de que ese tema le estaba quitando el sueño. ¿Recuerda usted cuando el presidente dijo, ya mismo sale algún video, incluso conmigo mismo, donde me van a decir que no sé qué? Y él primero, recuerde usted todo el tiempo que pasó negando el tema. Después, pidiéndole a Odebrecht que ya mismo salga a la lista. Pero cuando supo que algo ya estaba saliendo en otros países, él empezó en ese momento a decir que no porque Odebrecht salga a decir cosas, ellos van a aceptar esa verdad, porque estos tipos hicieron un acuerdo con la justicia, luego son delincuentes y la palabra de un delincuente no se puede creer, etcétera, etcétera. Es decir, el presidente pasó todas las etapas. Y pasó todas las etapas porque él sabía que este problema le iba a llegar. O sea, este era un problema que estaba ahí. Ahora, evidentemente que Correa sabía. O sea, no es que ahorita vamos a decir, lo engañaron al presidente, 10 años lo engañaron. No, pues si él sabía todo, él enseñó al país que era Dios Todopoderoso. Él lo dijo, que él sabía todo. ¿Cómo no iba a saber lo que estaba ocurriendo con sus funcionarios? ¿Cómo no iba a saber lo que estaba? Estamos oyendo al señor Poli, que dice, ¿van a dar para esa campaña o para cuál otras? O sea, el señor lo dice, él dice que si es para esa o para otras, o sea, el señor dice, o sea, porque ustedes dieron, dice Poli, o sea, Poli sabe que Odebrecht dio para las campañas del gobierno, no lo iba a saber el presidente Correa. Aquí el tema, Gonzalo, no es de verdad política, la verdad política está clarísima, como la responsabilidad política de Jorge Glass. Lo que estamos ahorita es construyendo la verdad penal, que eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía. El futuro de eso, ¿cuál es? El futuro de eso es que, por eso es que Cuatro Pelagatos está diciendo, políticamente, Jorge Glass es un cadáver. Ahora, la Fiscalía no le puede demostrar que es un cadáver, porque ese no es un problema político. La Fiscalía no está para evaluar la realidad política del país. Lo que debe construir, lo que debe estar construyendo la Fiscalía es la verdad penal para poderlo traducir en algún tipo de sindicación. Y lo tiene que hacer la Fiscalía. Ese es su trabajo, ese es su deber. ¿Con qué insumos cuenta para eso? Gonzalo, los insumos se los dieron en Brasil. Es que aquí además el señor fiscal no tiene sino que llamar, como lo está haciendo al parecer. Yeah. Por eso lo está haciendo al parecer, llamando, como hicieron ayer con el señor Ricardo Rivera, que lo trajeron de Brasil, para que coteje la voz y diga cuáles videos él reconoce, etcétera, antes de que entren los peritos. Porque seguramente ya los peritos, ellos tienen la verdad, lo que quieren es estar trayendo a la gente y estar mirando frente a las pruebas que tiene la Fiscalía, cuáles es los cotejamientos que hacen para poder... Esos insumos, ¿qué opciones le crean, Gustavo? A ver, ahí hay un escenario judicial que es bien interesante. Porque estamos en el escenario judicial penal. Sin ser ninguno de los panelistas, hasta donde yo sepa. Ya vamos terminando. El tema es importante porque tiene que darse un tratamiento absolutamente específico en el que van a haber dos únicas posibilidades. O es declarado culpable de lo que se le está acusando, o de algún modo sale ¿culpable de qué? Libre. De haber cometido actos irregulares, reñidos con la ley, de haber recibido o fomentado coimas en la contratación de bienes públicos. Y no nos olvidemos que el caso de Odebrecht no es el único que llama la atención, preocupa y lamentamos todos los ecuatorianos, y en el que la figura del actual vicepresidente está involucrada. O sea, de hecho, el monto en el que ha sido perjudicado el Ecuador a partir del tema Odebrecht ni siquiera se acerca a lo que tiene que ver con los contratos petroleros, donde también como persona encargada de liderar el cambio de matriz energética, también existe una vinculación con el presidente. Aquí tienen que operar no solamente la Contraloría, que efectivamente tiene que auditar lo auditado en materia de todos los temas que le involucran al actual vicepresidente y seguramente otros adicionales, tiene que actuar
La Fiscalía tiene que actuar, la Asamblea, y tenemos ya que pensar los ecuatorianos lo que puede venir muy próximamente políticamente hablando, que es el cambio del vicepresidente. Según el artículo 120 de la Constitución, le corresponde a la Asamblea, que tiene mayoría oficialista en este momento, elegir al sucesor del vicepresidente de una terna enviada por el presidente, dada la circunstancia potencial de que sea debidamente enjuiciado y sancionado el actual vicepresidente. Yo dudo mucho que él vaya a renunciar. Yo dudo mucho que él vaya a renunciar. Yo dudo mucho que ese sea finalmente el camino. Que tampoco la Asamblea y la mayoría vayan a demandarle, así es, pero ¿qué ocurre? A procesarle internamente. ¿Qué prevé la Constitución? Es que ya no tiene ninguna legitimidad, Gonzalo. ¿Qué prevé? Ya no hay legitimidad ni política, es complicado, y jurídicamente está contra la pared. Entonces sí, es la presión ciudadana, es el que ya se ha vuelto y se va a volver más insoportable cada día el sostener a un funcionario que permanentemente ha resultado ser un funcionario incómodo en el ejercicio de la gestión pública. Parecería que Pancho Huerta tiene toda la razón. No le conviene al señor presidente mantenerse o integrarse a los caretucos, como dijo hace un rato. Yo quisiera pedirle así públicamente a Lenín que por favor, el país espera mucho de él y lo que no espera es que sea un caretuco más. De caretuco ya tenemos algunos en este momento en el Ecuador. ¿Qué opina usted? ¿Es una exigencia también hasta cierto punto injusta? No, yo creo que es una... O de obligatoriedad de solución. Lo que pasa es que, Gonzalo, el tema no está en las manos de Lenín Moreno. Yo creo que, a ver, volvamos a la separación de poderes que tanto reclamamos, porque si no, estamos volviendo a decir, o necesitamos otro Correa que diga y dé órdenes a la Fiscalía, dé órdenes a los jueces. O sea, yo creo que hay un debido proceso. Lo que hay que separar, me parece a mí, es, uno, el tema político del tema judicial. Yeah. Y evidentemente que en el tema político, Gonzalo, es irremediable que Jorge Glass se haya convertido en un cadáver político, por varias razones. Uno, el relevo que estamos viendo en Alianza País es un relevo entre la gente que en algún momento supuestamente tuvo un plan cuando llegaron al poder en el 2007 y que supuestamente Correa traicionó. Eso digo supuestamente porque eso está sujeto a análisis y a mí me parece que eso es una ficción que se crearon ciertos amigos, empezando por Alberto Acosta y otros, que realmente fueron los que auparon toda esta concentración de poder. Pero en fin, digamos que los que se creen traicionados del año 2007 están con Lenín Moreno, volviendo a creer que ese proyecto original es el que tiene que desarrollarse en el gobierno de Lenín Moreno. Al lado de eso, usted tiene los 10 años. ¿Quién está, como dijo Gustavo, quién está singularizando, personalizando, encarnando esos 10 años? Jorge Glass. Jorge Glass termina siendo, por sus méritos y por el ambiente político creado por Correa, termina siendo el que este representante, este ente de los 10 años de Correa, con lo peor de Correa, es decir, corrupción, es decir, no separación de poderes, autoritarismo, esta sociedad o administración oscura que creó el correísmo sin ninguna fiscalización, y lo estamos viendo, y lo que es increíble es que Alianza País, en su bloque, no hayan visto cómo cambió el país, y entonces ellos fueron los que fueron y lo exculparon de un juicio político. Es decir, a Jorge Glass le hubiera sentado maravillosamente un juicio político, maravillosamente. Se hubiera dicho, bueno, me inhabilitaron y yo me voy a mi casa. Pero resulta que Jorge Glass, en su poca inteligencia política y su grupo parlamentario, en su absoluta ceguera estratégica, lo que han hecho es protegerlo, poniéndole aún una carga mayor a Glass. Porque lo que estamos viendo es a un tipo... se acaba de avispar ahorita. Porque lo que estamos viendo, Gonzalo, es que al protegerlo, ellos están diciéndole al país lo que el país está clamando que no se haga más.
Es decir, que protejan gente, que con el peso político nos crean tontos al país. Eso, la gente dice, a ver, este señor tenía un tío, al tío le dieron 13 millones de dólares. Dicen que es porque tenía el parentesco con un señor altamente situado en la... ¿Quién es? Y dicen, el único es Jorge Glass. Glass dice, yo no, apenas conozco a mi tío, apenas lo veo. O sea, Gonzalo, y va en la Asamblea Nacional y dice, los amigos de Glass, los correístas dicen, pero claro, él no tiene ni siquiera que explicar, está clarísimo. Entonces, todo esto, Gonzalo, está haciendo de Jorge Glass un tipo absolutamente impotable para la democracia del país, impotable. Y entonces, curiosamente, Lenín Moreno rompe la historia del correísmo en un punto: la corrupción. Es decir, la bandera, Glass y Correa y el grupo parlamentario le suministran al presidente Lenín Moreno la bandera para que él se legitime políticamente, cree el espacio político, y ¿cuál es el tema? La corrupción. ¿Quién es el corrupto mayor? Así percibido por la opinión, Jorge Glass. Entonces, resulta que Jorge Glass ya no puede tener futuro político al lado de Lenín Moreno, o viceversa, Lenín Moreno ya no puede estar al lado de Jorge Glass. ¿Por qué? Porque la percepción y las evidencias políticas, la parte judicial, la parte penal la tendrá que probar la fiscalía, pero yo hablo de las evidencias políticas, hacen que Jorge Glass ya no pueda estar en el gobierno. Si él se mantiene, y digo torpemente, se mantiene negando, lo que va a hacer es que efectivamente hay una carga de gente que él está arrastrando, y esa carga de gente le va a pasar la factura, no solamente algunos la fiscalía, pero el resto del país. ¿Y quién va a salir beneficiado de todo esto? Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno va a poder, a través de estas lealtades que están expresando algunos con Jorge Glass, va a poder arreglar su mayoría en la Asamblea. Ajá. Va a poder arreglar ese partido dirigido por esta colegiala cheerleader llamada Gabriela Rivadeneira, ¿no? Y va a poder absolutamente crear una mayoría alrededor de un programa que no solamente sea aupado por la gente de Alianza País, que le va a apoyar y que van a estar por la depuración, porque esto es una depuración de Alianza País, sino por la gente de la oposición, que viendo que hay unas causas que son nacionales, lo van a hacer. Ahora, Gonzalo, todo este colorario tiene de la parte de la opinión o de la parte de los demócratas del país, tiene otras condiciones. Y es que esto no dependa solamente de la voluntad de Lenín Moreno, sino que esto tiene que traducirse en que las instituciones cambien, que haya una fiscalía independiente y profesional, que no obedezca órdenes, sino que investigue, fiscalice y controle, que haya una Asamblea Nacional que haga su trabajo y que no encubra, como han hecho con Jorge Glass, que haya una Contraloría con un contralor decente y no con un señor que hace negocios y dice cómo le tienen que entregar la rume de billetes, que haya, Gonzalo, una ley de comunicación que desaparezca, para que los medios, no solamente que Lenín Moreno diga, los que me quieran ayudar. Hay un montón de investigaciones que están ahí. Yo no sé por qué Lenín Moreno está llamando a la gente a colaborar. Si hay cantidades de investigaciones de la propia Contraloría, con gente que haya estado absolutamente investigada del correísmo, si hay investigaciones, si están todas las investigaciones de Fernando Villavicencio, si están todas las investigaciones que ha hecho Plan B, los Pelagatos, en fin, un montón, El Universo, el Expreso, un montón de medios, si aquí en este sitio se han evocado un montón de temas, porque yo no entiendo Lenín Moreno no nos tiene que llamar a ser buenitos, como lo dijo el lunes. Lenín Moreno nos tiene que llamar a ser ciudadanos, y él tiene como presidente que encargarse también él de que en este país no seamos bonitos, sino que haya instituciones pero no se ha democráticas. garantizado. Instituciones.
pero nos ha garantizado libre información, libre denuncia. Gonzalo, yo no le creo a ningún político. Él lo que tiene que generar es desaparecer todas esas secretarías, desaparecer esa ley de comunicación absolutamente contraria a la libertad de expresión. Yo no le creo a ningún político. ¿Por qué le tenemos que creer a Lenín Moreno? Si fuera Guillermo Lazo estaríamos en las mismas condiciones. No tenemos por qué los ciudadanos estar creyéndole a los políticos. La república se hace sobre instituciones y las instituciones en este caso tienen que volver a lo que debieron haber sido. Y sobre todo, Gonzalo, tenemos que tener en el país separación de poderes, volver a la democracia, y Lenín Moreno en eso tiene una tarea enorme que no se limita a que se vaya el señor Glass o a que haya algunos corruptos que vayan presos, sino que tiene que responder, Gonzalo, por un sistema que está en la Constitución, que es de concentración de poder, que es de autoritarismo absoluto y que es de primacía absoluta del Ejecutivo sobre todas las funciones del Estado. Eso lo tenemos que cambiar. Continuamos mañana. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.